Es La Unión, de lunes a viernes, desde las 5:30 de la mañana, con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Julio Borges. 1:04 de la tarde, muy buenas tardes. Tiene el gusto de hablarles Alfredo Graf. El diputado Julio Borges no se encuentra en el país, está en este momento en la ciudad de Washington, en la sede de la Organización de Estados Americanos. Vamos a tener un contacto con él, va a tener una participación en el programa de hoy. Antes de empezar, queremos, como siempre, agradecer a quienes permiten que esta emisora sea una ventana, sea un espacio de libertad, de discusión, de debate. Y es en la dirección general el señor Jaime Nestares, la gerencia de producción Willy Cercaya, la producción de este espacio Celín Pérez, en los controles el señor César González, quien tiene el gusto de hablarles Alfredo Grafe. Recordamos los números de contacto 0212-482-9750, 0212-482-9750 y la mensajería de texto al 3456. Mandan su mensaje de texto al 3456 con su opinión, se identifican, dicen desde dónde nos escriben, su nombre y hacen sus planteamientos, sus reclamos, sus dudas, la discusión que quieran generar hoy en este espacio, su programa, el programa Contigo, el diputado Julio Borges. También tenemos planificado para tener en esta hora la participación del diputado Ángel Medina, quien mañana estará liderando un evento en la Universidad Metropolitana sobre pensar el futuro del país, sobre pensar el rol de los venezolanos que estamos aquí en Venezuela y cómo podemos en esta crisis, cómo podemos en este debate diario, en la supervivencia en la que andamos, mantener foco y también mantener discusiones e ideas sobre el cambio que es necesario. Antes de entrar con el diputado Borges y con el diputado Medina, hacemos lectura a los principales titulares que están hoy en la prensa nacional. Esta mañana el diputado José Guerra dejó en su cuenta Twitter los datos de inflación, los datos económicos del cierre del mes de abril. Se los leo a ustedes, se los comparto. Tasa de inflación mensual de abril 2018, 80,1%. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que costaba el 1 de abril 100 bolívares, el 1 de mayo pasó a costar 180 bolívares. Ustedes dirán, bueno, pero sí 80% todos los meses, entonces tenemos en los primeros 4 meses 80 por 4, 320, no es así. Porque el aumento de precios mes tras mes cada vez se va haciendo más grande, porque el 80%, por ejemplo, de abril, esos precios que ustedes vieron el 1 de abril ya venían con un aumento de precios en marzo, en febrero, en enero y así en este año. Si uno pone en perspectiva el aumento de precios de la variación del índice nacional de precios al consumidor de 80 puntos, se compara con un aumento de sueldo de 90%, que es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Para recordar lo que hablábamos la semana pasada, Nicolás Maduro aumentó sueldos y salarios el 1 de marzo y ahí puso 1.300.000 bolívares. Ese aumento, ese monto de salarios transcurrió durante marzo y abril, y es ahorita, en mayo, que aumentó a 2.550.000. Ese aumento es más o menos 80%. Y solamente en abril la inflación en Venezuela fue del 80%. Es decir, hay que agregarle, para poner en perspectiva el aumento de la variación real del sueldo que hizo el presidente Maduro, hay que agregar ahí también, por ejemplo, la inflación de marzo. Si nosotros ajustásemos los sueldos a los valores de consumo, es decir, a la capacidad de poder de compra que tienen los ciudadanos con su sueldo,
Más que aumentar, lo que hicieron fue disminuir entre un 35 y un 40%. Eso es la información que revela. El diputado Guerra también habla de la tasa de inflación acumulada de abril 2018 respecto a diciembre de 2017. Llevamos solamente en estos 4 primeros meses del año 897% de inflación. Enero, febrero, marzo y abril acumulan 897% de inflación. Y la tasa de inflación anualizada abril 2017 contra abril 2018 es de 13.779%. Yo les confieso que uno pierde la noción de estos números y pierde la posibilidad de manejar con claridad de qué se trata. A esta hora tenemos llamada ya del diputado Julio Borges. Tenemos llamada del diputado Julio Borges desde en los Estados Unidos, desde Washington. Vamos a atenderle para que entre justamente en la cabina. Él está en la sede de la Organización de Estados Americanos y es ahí donde tiene una reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? ¿Aló? Buenas tardes, Julio. Hola, Alfredo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bienvenido, aquí estamos en el programa, todos los micrófonos son todos tuyos. Muchas gracias. Bueno, quería informarles porque estamos justo por comenzar en breves momentos una reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Pence. Es importante porque esta reunión se trata solo del tema Venezuela. Es una reunión en la cual se ha convocado a todos los embajadores de Washington que tienen que ver con América Latina, a todos los embajadores de la Organización de Estados Americanos, y se espera que sea un discurso y una reunión donde se trate fundamentalmente el tema de la llamada elección, que por supuesto no es una elección del 20 de mayo, sino un proceso hecho a la medida del gobierno, y donde se van a hacer también anuncios importantes relacionados con lo que es la persecución de la corrupción del dinero de los venezolanos que se ha seguido investigando. Creo que lo valioso de todo esto, Alfredo, es la determinación del mundo entero de no dejar a Venezuela sola, sino más bien aumentar la presión, aumentar la búsqueda de la corrupción, aumentar el castigo de los derechos humanos, y es muy claro también algo que creo que hay que subrayar, Alfredo, que se trata de todos los países de América Latina, se trata de Canadá, de Estados Unidos, de todos los países de Europa, y además de eso, de la iglesia venezolana, la iglesia evangélica, los movimientos políticos de Venezuela, las ONG, las universidades, los estudiantes, los empresarios, los sindicatos, todos diciendo de manera clara que ya no es que se va a cometer un fraude el 20 de mayo, sino que el fraude ya existe, desde que Tibisay Lucena se está encargando de esto para hacerle a Maduro, de hacerle un traje a la medida, y por eso el llamado que le hacemos a quienes están participando como candidatos en esta contienda, que no se dejen manipular para ser parte de ese fraude, que el mundo entero les está pidiendo que no sean parte de ese fraude, que Venezuela entera les está pidiendo que no sean parte de ese fraude, y que en este momento es un resultado que está cantado, y el discurso que estamos ahorita esperando para esta reunión que tendremos con el vicepresidente Pence va a estar dirigido fundamentalmente al tema de ese fraude electoral del 20 de mayo y a medidas relacionadas con la corrupción de funcionarios venezolanos fuera de Venezuela. Julio, tú tuviste una reunión con el vicepresidente Pence en Lima, luego también hubo una importante reunión en Bruselas con la secretaria, con la canciller de lo que sería la Comunidad Europea, y hoy vuelve a haber este evento ahora en la OEA en Washington. ¿Cuál es el balance de Lima a hoy y sobre todo cómo se ha movido la opinión internacional con respecto a lo que va a ser convocado aquí el 20 de mayo? Mire, yo creo que hay una claridad muy grande, Alfredo, que lo que va a suceder el 20 de mayo es un proceso que ya está amañado, que está cantado, donde la gente no va a poder elegir, donde se está haciendo simplemente una reproducción de todos los vicios que ha tenido el proceso electoral venezolano, empezando por el hecho de que Tibisay Lucena es la que va a hacer el proceso como le da la gana, de manera que lo que hay que lograr es que tengamos, con la presión internacional, en la cual hay toda claridad de que esas elecciones ni son limpias ni son justas, y la gente va a poder votar libremente, y la presión interna de un pueblo que en este momento está sufriendo una crisis tan grande como nuestro pueblo en Venezuela, esas dos presiones, la interna y la internacional,
Juntas Unidas por la Democracia pueden llevar sin lugar a dudas a que este caos que vive el país tenga un desenlace, tenga un quiebre y podamos tener un desenlace democrático en Venezuela. Yo no tengo ninguna duda que a nivel internacional la gente va a seguir apoyando a Venezuela, y no es que se va a mantener la presión, Alfredo, la presión va a aumentar, y tampoco tengo dudas que nuestro pueblo va a seguir luchando por tener la dignidad que merece y tener la libertad que merece. De manera que estoy absolutamente convencido que nosotros estamos más que lo que pudiera pensar cualquier persona en la etapa final de un proceso de cambio para el país, y eso lo vamos a vivir justamente este año 2018. Amén, ojalá que así sea. Julio, por último, por lo menos en este primer segmento, hubo un anuncio de la Mesa de la Unidad en voz de la diputada Elsa Solórzano sobre la posibilidad o la necesidad de reconvocar las elecciones para finales de año. Esta opción en el terreno internacional, ¿cómo se maneja? ¿Qué apreciación hay sobre ella? Bueno, totalmente es válido, pero no es simplemente un tema mover la fecha, creo. La semana pasada todos los países de Europa, 28 países representados en el Parlamento Europeo, pidieron no solo que se moviera la elección, sino que se moviera la elección para que hubiera garantías, reglas claras, confianza en el proceso de votación. En este momento la mayoría de los partidos políticos están ilegalizados. Primero Justicia está ilegalizado, el partido MUD, Unidad Nacional, está ilegalizado, Voluntad Popular está ilegalizado. Quienes pudieran ser candidatos presidenciales están presos, como es el caso de Leopoldo López, o inhabilitados como Enrique Capriles, o si no están en el exilio. De manera que se trata de un proceso en el cual el gobierno escogió con quién compite, el gobierno eligió quién es su candidato, y la gente al final ni siquiera va a poder votar porque el voto va a estar totalmente viciado, como lo demostró Tibisay Lucena hace apenas un año con la constituyente, que la propia Farmatic dijo que le inflaron más de 1 millón de votos que salieron de la nada. De manera que eso, la petición de que las elecciones se posterguen, pero para tener reglas claras, para tener observación clara, para tener verdaderamente partidos legalizados y tener un país que salga del hueco donde está, es válido. Pero con lo que está planteado ahora, por supuesto, la crisis va a seguir, el hambre va a seguir, la inflación va a seguir, la caída de la producción petrolera va a seguir, y Maduro al final lo que va a es profundizar una crisis que él mismo está creando. Una de las cosas que se espera de repente el discurso de hoy del vicepresidente Pence es esa misma petición: posterguen las elecciones para tener elecciones libres y justas en Venezuela, que el pueblo decida, y no que decida ese cogollo que está en el poder, que hace lo que le da la gana con la vida, con el destino, con el dinero y con el futuro de todos los venezolanos. Gracias Julio por este mensaje, sobre todo por la explicación aquí en Venezuela de lo que sucede internacionalmente. Tenemos que ahorita hacer la primera pausa y al volver vamos a intentar seguir manteniendo el contacto para que sigas explicándonos y dándonos claridad sobre lo que sucede afuera y cómo se entiende lo que pasa aquí en Venezuela. Muchas gracias, Alfredo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Ok, seguimos al aire al diputado Julio Borges. Ya estamos de vuelta en el segundo segmento del programa Contigo. Tenemos en la línea al diputado Julio Borges. Julio, aquí seguimos en la línea. Tu postura, tu visión, cómo se entiende en el caso hoy en la reunión de Estados americanos sobre las elecciones del 20 de mayo, sobre el tema de las condiciones, sobre el tema de las irregularidades y además la injusticia que hay en el proceso. Bueno, lo importante que quiero transmitirle a todos es el hecho que este apoyo que estamos recibiendo del mundo nunca antes había pasado en América Latina. Es decir, muchos países han tenido problemas, dictaduras, problemas sociales,
pero nunca había despertado tanta solidaridad el problema venezolano como está sucediendo en este momento con el país, sobre todo porque es una crisis, como todos vivimos, humanitaria, que está afectando a toda la región y que significa nada más y nada menos que el hecho de que millones de venezolanos hayan tenido que dejar toda su vida, sus negocios, su educación, su familia, su futuro, para buscar cualquier tipo de suerte, porque Venezuela, por el gobierno de Maduro, no está ofreciendo esas oportunidades. Entonces se trata de un apoyo decidido que no va a cambiar hasta que no se logre verdaderamente el hecho de tener libertad en Venezuela. El hecho de que el gobierno, frente a esto, tranque todas las puertas, siga estableciendo un sistema totalmente corrompido, un sistema que destruye la producción, que no solamente destruye la producción, sino el empleo, que ahora se está metiendo incluso con los ahorros de los venezolanos en los bancos, porque lo que está haciendo es simplemente tratar de intervenir a los bancos para meterse en el bolsillo el ahorro de los venezolanos que están en los bancos, que está destruyendo todo el sistema de pago. Es un gobierno que está absolutamente dedicado a mantenerse en el poder bajo cualquier costo para destruir el país. Pero la buena noticia, porque todos estamos conscientes de esa crisis, pero la buena noticia es que en Venezuela se va a lograr un cambio a través de la decisión del pueblo venezolano. Muchos estarán, por supuesto, descreídos que esto es posible, pero en la misma medida en que estamos viviendo una crisis tan dura, Alfredo, también te puedo decir que el gobierno es el que ha destruido su capacidad de mantenerse en el poder, creando todo este proceso diabólico de hiperinflación, creando todo este proceso de destrucción de la riqueza petrolera, creando toda esta crisis internacional que el propio creado, esta destrucción de la economía y la producción nacional, y todo eso va a llevar a que el gobierno, más temprano que tarde, no pueda seguir manejando bajo este esquema de poder, sino que tenga que abrirse por la realidad, por la imposición de la realidad, a un cambio democrático en Venezuela. Julio, justamente esta semana hubo declaraciones tanto de Felipe González como del expresidente Lagos de Chile sobre las elecciones, sobre su postura, y partiendo de su historia de vida, que ambos se enfrentaron a respectivas dictaduras, que inclusive han enarbolado banderas de la socialdemocracia y han participado en estas corrientes. ¿Qué opinión y qué peso tienen estos mensajes ante las elecciones que se tienen hoy, sobre todo en la izquierda mundial, que cada vez está más alejada de lo que es Maduro y lo que es el Partido Socialista Unido? Mire, yo creo que es muy importante porque una persona como Felipe González, que luchó contra el franquismo en España, un Felipe González que viene del socialismo democrático, le ha dicho claramente un mensaje muy claro al señor Henry Falcón. Le ha dicho: no se preste a ser usted, como dijo Felipe González, el taparrabos de Nicolás Maduro. Es decir, no se preste usted a ser parte de una farsa. Yo creo que el señor Falcón tiene que escuchar muy bien lo que dice el mundo entero. Es toda Europa, es toda América Latina, es Canadá, es los Estados Unidos, es el mundo entero, es Venezuela entera que le está diciendo: el fraude no es que va a pasar el 20 de mayo, el fraude ya pasó. De manera que no caiga en esa trampa. Y ayer que lo haya dicho Felipe González con tanta claridad, y que además haya denunciado Felipe González la posibilidad de un arreglo que pudiera estar tejiendo personajes como Zapatero junto con Maduro y Henry Falcón para después de las elecciones, la voz autorizada de Felipe González advirtiendo sobre esa especie de pacto para después de las elecciones del 20 de mayo, que son un segundo fraude, además del fraude del 20 de mayo, son cosas que tienen que ponernos verdaderamente alerta, porque son inadmisibles que se quiera destruir el futuro de los venezolanos basados en pactos que no tienen nada que ver y que estén tejidos además por el señor Zapatero también. De verdad que invito a la gente que pueda buscar en la página del País de España. Las declaraciones de Felipe González son muy contundentes, y creo que al final yo, que pude sufrir lo que significó el señor Zapatero en República Dominicana, que todo lo que hacía era en función del gobierno, el hecho que él esté metido ahorita nada más y nada menos que como el observador internacional de las elecciones, diciendo que él va a garantizar la limpieza, les puedo decir simplemente que ese señor lo único que quiere ser es el abogado de los intereses de Maduro, y parte de su interés es formar una especie de pacto posterior a las llamadas elecciones del 20 de mayo, que todos tenemos que rechazar.
Esa es parte de la opinión que se recoge en la comunidad internacional, que distintas personalidades tienen. Y a veces, Julio, aquí en la calle hay ciudadanos que creen en las protestas, que creen en esta lucha, pero en este escenario de esta falsa campaña, en este escenario de esta falsa propaganda electoral, en algún momento hay ciudadanos que dicen, caramba, pero quizás hay una opción votando. Quizás si yo voy y voto tengo la opción de cambiar algo, en cambio si no voto, pues estoy condenado a perder. Tu respuesta, que siempre ha sido tan clara en este punto, esa persona que hoy nos escucha y ve un afiche, ve una valla, recibe un volante en el metro donde lo llaman a votar, donde le dice que si participamos y nos organizamos ganamos, ¿cuál es en términos reales ese mensaje en lo que hoy vive Venezuela? Bueno, esa pregunta es muy importante, Alfredo, porque al final toda esta lucha es para poder votar. Tú quieres votar, yo quiero votar, todos los que nos escuchan quieren votar. Pero lo que está planteado el 20 de mayo es la negación a votar. El 20 de mayo lo que está planteado es engañarnos para creer que vamos a una elección cuando ya el resultado, con Tibisay Lucena, Jorge Rodríguez, Maduro y los candidatos que están participando, saben que van a un proceso donde no hay control, no hay observación internacional, los partidos están ilegalizados, no hay control sobre las auditorías de nada, y al final es simplemente un montaje para tratar de legitimar a Maduro. El mundo está diciendo, no vamos a reconocer el gobierno que surge de allí, y los factores más importantes de Venezuela, como la iglesia, los empresarios, los trabajadores, las organizaciones no gubernamentales y los partidos, están diciendo, nosotros no vamos a reconocer el gobierno que surja de allí. A partir de allí vamos a tener un gobierno con más problemas, un gobierno con menos gobernabilidad, más deslegitimado, más aislado internacionalmente, más divorciado de la realidad de los venezolanos, y eso tiene que conducir a que al final esa gobernabilidad que el gobierno no tiene, esa capacidad de resolver los problemas que el gobierno no tiene, terminen al final en un desenlace donde nosotros podamos finalmente tener elecciones y seguir luchando por elecciones libres y democráticas este año. Obviamente la gente dice, bueno, pero si votamos quizás podamos cambiar la realidad. Lamentablemente no, en esta oportunidad no, porque ya el resultado lo tiene la señora Tibisay en su escritorio. El resultado ya está escrito. Incluso hay personajes como Zapatero que en instancias internacionales ya han dicho resultados, diciendo que Maduro va a sacar un poco más de 7 millones de votos y que el señor Falcón va a sacar más o menos 5 millones de votos. Es decir, ya es un proceso que está totalmente cocinado, y a nosotros lo que nos toca es aguantar, seguir presionando dentro y fuera de Venezuela y lograr de esta manera que ese deseo que tú tienes, que yo tengo y que todos tenemos de votar sea una realidad, no una farsa como la que está montada el 20 de mayo. Gracias Julio por esa respuesta, por estos planteamientos, porque en estos momentos donde la campaña, que a pesar no termina de existir en la calle, sí nosotros todos como sociedad que hemos estado acostumbrados a votar, de hecho como partido, como activistas políticos hemos estado orientados a promover el voto, es hoy a veces un dilema para muchos ciudadanos en la calle que genuinamente no entienden o no ven las diferencias de lo que puede ser este proceso con el de la Asamblea Nacional del 2015. Hay declaraciones, por ejemplo, de personeros de oposición o del comando de campaña de Falcón y del gobierno que dicen que estas condiciones son mejores. Tú que estuviste en la conducción de esa campaña en el 2015, ¿qué diferencia objetivamente recuerdas sobre lo que se vivió el 6 de diciembre de ese año y lo que nos estaríamos enfrentando este 20 de mayo? Bueno, es una gran pregunta, Alfredo. Y si Falcón dice, y Maduro dice, que las condiciones ahorita son iguales a las del Parlamento venezolano electo en 2015, están mintiendo. En primer lugar, que las elecciones fueron convocadas casi 7 meses antes. En segundo lugar, hubo la oportunidad de tener un proceso de auditoría de todo lo que significó las máquinas electorales. Después, nosotros tuvimos la oportunidad de lograr observación internacional en ese momento. Igualmente nosotros pudimos tener la oportunidad de tener nada más y nada menos que la presencia para cuidar los votos en todas las mesas. Estas elecciones fueron convocadas por la constituyente, aquellas fueron convocadas por la propia Constitución. Todo el proceso que se ha hecho en estas elecciones está viciado desde el primer momento en que convoca la constituyente, 2 meses antes, a todo lo que ha sido un proceso de auditoría y un proceso de control que no ha tenido ningún tipo de cuidado ni auditoría por parte nuestra, de manera que no está Smartmatic tampoco en estas elecciones. Además que todo este proceso, más bien la pregunta que yo haría es al revés, este proceso no tiene absolutamente nada que uno pueda vigilar o auditar
para tener confianza en él. Es un proceso totalmente viciado y todos que tenemos ganas de salir de Maduro y todos que tenemos ganas de cambiar el gobierno, tenemos que saber que lamentablemente, aunque parezca contradictorio, en lugar de salir del gobierno a través de la elección del 20 de mayo, la elección del 20 de mayo está hecha, está diseñada, está planificada, no para que Maduro se vaya, que es lo que toca en Venezuela, sino para que se quede a través del fraude. Gracias Julio. Esa respuesta es importante en este momento, en esta discusión, en esta diatriba en la que hay una crisis, que el gobierno inclusive intenta decir los candidatos, los problemas que el presidente Maduro no ha podido resolver, el candidato Maduro pues planea y promete resolverlo, y lamentablemente en contraposición otra serie de candidatos pareciera que entran en una competencia también populista y demagógica sobre el sentido de cómo deben ser las medidas correctivas. Desde afuera, la opinión de gobiernos, de fondos de apoyo, la crisis económica y social que inclusive hoy ACNUR plantea mayores preocupaciones y mayores señalamientos, ¿cuáles deben ser las principales acciones y sobre todo cómo la diáspora se organiza en torno a presionar para ella? Bueno, es increíble, Alfredo, pero yo le voy a dar un dato a todas las personas que nos escuchan a través de RCR. Increíblemente, por ejemplo, un país como Colombia, que nunca había sido un país petrolero, hoy está vendiendo de Venezuela. Fíjense usted lo que significa esto. Venezuela está produciendo menos petróleo que más de 30 años. Es decir, hace 30 años se producía más petróleo que lo que se produce petróleo hoy. La producción venezolana, estábamos produciendo más de 3 millones de barriles de petróleo diario y ahorita menos de 1,5 millones de barriles de petróleo diario. Y al mismo tiempo, y eso es todo por el desorden, la corrupción de PDVSA. Eso no tiene otra explicación de una caída de petróleo que está sucediendo desde hace varios años y que se espera finalmente, Alfredo, para que tengas otro dato, que a final de año Venezuela pudiera no tener ni un bolívar de ingreso por dinero del petróleo, porque la producción petrolera estaría totalmente ya destruida. Eso tiene nombre y apellido, se llama Nicolás Maduro, que destruyó la industria petrolera, que la corrupción se comió la industria petrolera, que ya Venezuela no produce petróleo porque ya no hay inversión, no hay técnicos, la gente se ha ido, y eso al final es lo que yo puedo argumentar y puedo convencer a quien quiera de que todas esas razones de destrucción de Nicolás Maduro van a ser precisamente lo que los lleve en los próximos meses a que él salga del poder, porque la hiperinflación como está creciendo en el país, la destrucción de la empresa privada, la destrucción de la empresa petrolera, la ilegitimidad internacional, las elecciones fraudulentas del 20 de mayo, todo eso conduce no a un Maduro más fuerte, va a conducir a un gobierno más débil, con más problemas, con más divisiones internas y absolutamente al borde de lo que significa un caos de tal magnitud que no va a quedar otra cosa en el futuro cercano a Venezuela que este gobierno salga y que los venezolanos podamos reconstruir en paz y en democracia el futuro que todos merecemos. Créanme que ese va a ser la solución y la realidad que vamos a vivir todos en los próximos meses en Venezuela. El precio que estamos pagando es muy alto, obviamente, es la destrucción, es la migración, es el hambre, pero fue Nicolás Maduro quien decidió colocar a Venezuela en esa calle ciega, pero esa calle ciega va a ser precisamente su salida del poder. Gracias Julio por estos ejemplos, por estas respuestas. Y a esta hora tenemos que hacer la segunda pausa. Sin embargo, le llamamos a todas las personas que nos escuchan a estar muy atentos de la reunión que se tiene hoy con el vicepresidente Pence, así como su discurso en la Organización de los Estados Americanos. Algunos últimos comentarios, algunas últimas ideas, cómo seguir esa reunión, por dónde se puede la gente informar sobre lo que ahí resulte. Bueno, estamos aquí justamente en este momento que estamos hablando y que te agradezco que me hayas podido contactar, Alfredo. Estamos justo esperando que está por llegar ahorita el vicepresidente de los Estados Unidos, donde vamos a poder reunirnos con él y escuchar un mensaje que tiene que ver, como te decía, según lo que dicen los periodistas aquí, tiene que ver con anuncios relacionados con hallazgos que han hecho sobre la corrupción enorme de altos personeros del gobierno venezolano y de empresas ligadas a altos personeros del gobierno venezolano, lo cual significa que esa lucha por la democracia, en contra de la corrupción que se está librando en todas las democracias del mundo, va a seguir, va a multiplicarse y tiene solamente final cuando logremos este mismo año un cambio democrático en nuestro país. Gracias Julio. Las cuentas Twitter e Instagram @Julio Borges. Vamos a estar pendientes rebotando toda la información que salga de Washington esta tarde. Es
una declaración vital para el futuro democrático nuestro y sobre todo para la presión del hemisferio y también de parte de la Comunidad Europea sobre lo que sucede en Venezuela y la postura que hay internacionalmente sobre lo que sucede el 20 de mayo. A esta hora hacemos la segunda pausa y los invitamos a permanecer en contacto con la emisora. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. A la hora de comprar tus prendas de vestir, cuentas con Leonard Shot, donde conseguirás ropa casual para damas, accesorios y también algo de cosméticos. Leonard Shot es la pequeña boutique para damas que agigantará tu imagen en elegancia y belleza. Acércate al centro de compras Merpo Este, entre las calles Pantín y Los Ángeles en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil, local 153 en planta baja, o infórmate por WhatsApp en el 0412-804-5653 o 0424-162-9489. Leonard Shot es moda y algo más. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. 1:35 de la tarde, seguimos en su programa Contigo. El diputado Julio Borges pudo estar con nosotros durante los dos primeros segmentos del programa. La llamada la cerramos justamente por iniciar la reunión que él tiene junto al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, hoy en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington. A esta hora hacemos lectura de un servicio público que nos ha llegado aquí a la emisora. Edir Rodríguez solicita urgente a 4 donantes de sangre, cualquier tipo de sangre, para antes del jueves 10. Favor dirigirse al sótano 2 de la Policlínica Metropolitana desde las 7:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía y desde la 1 de la tarde hasta las 5:30 de la tarde. Quienes puedan acercarse a colaborar, a ayudar en esto, se lo agradeceremos de todo corazón. Haciendo un recuento de la participación del diputado Borges en el programa, él plantea lo primero, la urgencia y el compromiso de distintos actores de la comunidad internacional con el tema de Venezuela y sobre todo con lo que sucede el 20 de mayo. Esta mañana yo leía algún tuit de un politólogo, John Magdaleno, sobre que él planteaba que la discusión no era sobre votar o no, sino cómo esta coyuntura acelera o dinamiza otro tipo de proceso. En este mismo sentido, es importante entender qué está pasando con lo que se llama, lo que se ha llamado una elección, que es una farsa dentro de 2 domingos. Y no es más que ha sido un proceso que ha acelerado el accionar de distintos gobiernos del exterior, el accionar de inclusive actores políticos del gobierno internamente y por supuesto de el pueblo venezolano que nosotros nos encontramos enfrentados abiertamente a los abusos, a la soberbia, al desdén con el cual el gobierno maneja la situación del país, y acelera, aunque uno no lo crea, una serie de definiciones y una serie de enfrentamientos que al final devienen en fractura de la estructura de poder dominante. La estructura de poder dominante, más allá de Maduro, es un balance de fuerza, es un acuerdo entre el presidente de la Constituyente, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, etc. Es decir, eso es un grupo de poder
que llega a cierto nivel de equilibrio cuando tiene gobernabilidad, donde se reparten unas u otras cosas y ahí funciona esa coalición dominante. En este momento, el 20 de mayo, ha devenido en una serie de presiones, ha devenido en una serie de fisuras, ha devenido en una serie de enfrentamientos internos y externos, que hace, por ejemplo, que la declaración que está en puerta apenas a unos pocos minutos del vicepresidente Pence sea relevante no solamente para la comunidad internacional, sea relevante no solamente para nosotros quienes nos oponemos a Maduro y queremos una salida democrática de esta crisis, sino también inclusive para el mismo gobierno, porque empiezan los señalamientos y acusaciones entre ellos, empiezan los quiebres y fracturas entre ellos, que son tan útiles para la salida del mismo gobierno como lo es la presión internacional. Es decir, los efectos que tienen todas las acciones internacionalmente rebotan en la forma en la que estas personas gobiernan, pero nos obligan a nosotros a mantenernos cohesionados, a mantenernos organizados y con un objetivo claro. Justamente sobre mantener objetivos claros, justamente sobre mantenernos cohesionados y pensando con claridad sobre lo que sucede en el país, tenemos al siguiente invitado. Y este es un diputado por el Estado Bolívar, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, el diputado Ángel Medina, a quien le damos la bienvenida y le pedimos que nos explique, que por supuesto nos invite a un evento que él está promoviendo el día de mañana en la Universidad Metropolitana sobre pensar el futuro de Venezuela. Buenas tardes, Ángel. Hola Alfredo, saludos, gracias por la invitación. Buenas tardes. Mira, este es un esfuerzo que estamos haciendo entre el Parlamento Latinoamericano, del cual el Parlatino Venezuela, del cual yo presido el grupo venezolano, y la Universidad Central y la Universidad Metropolitana, ¿no? Aquí el día de mañana, a las 9 de la mañana, estamos convocando a todos los venezolanos que creen un país distinto al Paraninfo de la Universidad Metropolitana, donde tenemos un foro que se llama Aviala Expresión, un país pensando su futuro. Y arranco por lo primero, ¿no? ¿Qué significa Aviala, no? Es un concepto que creamos en el Parlamento Latinoamericano para discutir y debatir no solamente Venezuela, sino América Latina. Aviala es el nombre que originariamente los indígenas le dieron a América. Antes de que se llamara América, los indígenas le otorgaron el nombre de Aviala. Y en ese sentido, nosotros hemos creado un espacio allí para discutir y debatir el futuro de nuestra región, pero en especial para este capítulo, el futuro de Venezuela. Así que mañana, te repito, a las 9 de la mañana en el Paraninfo de la Universidad Metropolitana vamos a tener a Rafael Arraiz, vamos a tener a Zoella Mejía, que fue rectora del Consejo Nacional Electoral, y vamos a tener al diputado Carlos Paparoni, para que nos hablen cada uno del tema de la diáspora y qué hacer con eso, del tema del voto y cómo reconstruir el sistema electoral venezolano, y el tema de la producción de alimentos, el tema de cómo producimos más y mejor, y que se propongan soluciones, porque a veces estamos tan atados a la coyuntura que se nos impide pensar en el futuro, y yo soy de los que cree que este país tiene un futuro esplendoroso y que tenemos que aprovechar las oportunidades, sobre todo pensar ahora que tenemos las peores dificultades. Tú hablabas, Ángel, sobre el efecto de la diáspora, y además tu labor ha sido integrar la acción parlamentaria en el Parlatino, representar a Venezuela y, por supuesto, hacer esta actividad con los demás países, y siempre nos has comentado sobre la dificultad en algún momento de explicar lo que aquí pasaba en Venezuela, y quizás otras matrices de opinión que imponían algunos grupos pertenecientes, por ejemplo, al Foro de Sao Paulo, tratando de cómo minimizar lo que aquí sucede. Este tipo de discusiones, ¿qué reconocimiento, qué esfuerzo, qué implicaciones tienen más allá de nuestra frontera? Es decir, hoy cuando un diputado plantea una discusión sobre el futuro de Venezuela, ¿es distinta la receptividad que tú ves hoy a la que, por ejemplo, hubiese habido hace 3, 4, 5 años? Sí, sin duda, porque ya hoy no se trata de discursos ni de posiciones políticas, se trata de realidades. O sea, es una realidad que hay millones de venezolanos saliendo de nuestro país, buscando ciudadanía donde en otras naciones, especialmente latinoamericanas. Es una realidad que Venezuela vive un proceso de hiperinflación. Es una realidad que en Venezuela hay niños con desnutrición. Es una realidad que la gente no está comiendo bien. Es decir, ya no se trata de posiciones políticas ni de discursos políticos. Se trata de una realidad que es evidente para todas las regiones, es evidente para el mundo, pero especialmente para nuestros hermanos latinoamericanos. Y eso, evidentemente, hoy ya no es un debate que se pueda centrar en lo político, que es que nosotros no queremos al gobierno, queremos desplazarlo. O sea, ya eso no es la discusión es que hay un problema, una crisis enorme, evidente y gravísima en Venezuela, y que hay que atacarla, y que ya esto no es un tema exclusivo de Venezuela, sino que
La crisis venezolana se ha transformado en una distorsión para toda América Latina, en todos los sentidos. Yo diría que para América Latina no, para América en términos generales se ha transformado en una enorme distorsión, y es un tema que entre todos, evidentemente, el peso recae sobre principalmente los venezolanos, pero también la región tiene que hacerse responsable de lo que está pasando en Venezuela. Así es, así es. Tú en la lista que mencionabas sobre los panelistas el día de mañana, hablabas por ejemplo de Zobeida Mejía, Arraiz Luca, entre otros. Cuando se invita a participar, por ejemplo, a un historiador, cuando se invita a participar a una persona dedicada a los estudios, a la academia, en un evento que al final tiene también una intención política, quizás no partidista, quizás no de, por ejemplo, plantear una postura sobre si votar o no, sino algo mucho más amplio, pero que al final es la política, es la resolución de los problemas nuestros y sobre todo de caras al futuro. ¿Cómo tú ves la participación hoy dentro de este tipo de discusiones, la disposición a participar de personas ajenas al mundo político diario, como diputados, dirigentes, entre otros? Mira, es que yo no creo, Alfredo, que ahorita exista un solo venezolano que siente quiere este país y que tenga algún grado de conocimiento de experticia, que no quiera poner su conocimiento de experticia a la orden de salir de esta atolladero. Entonces ya no, como te digo, ya no tiene nada que ver con los políticos. En el caso de la crisis que vivimos, ya involucra a toda una nación. Y por eso es que creemos que nosotros no queremos ser los rectores de una discusión sobre el futuro del país, pero queremos ser un espacio para que se discute el futuro del país. Y en esta oportunidad, como tú bien lo dices, tenemos a historiadores como Rafael Arraiz, que tiene una experiencia, tiene un bagaje, tiene una historia, tiene una investigaciones, libros publicados sobre los que emigraron a Venezuela y ahora este fenómeno migratorio de los venezolanos. Es decir, él tiene mucho que decir en el marco de cómo podemos construir un país distinto, cómo podemos repensar el concepto de ciudadanía que tenemos hoy los venezolanos. Hemos invitado a Zobeida Mejía, que viene a ser rectora del Consejo Nacional Electoral, bueno, que ella nos explique, y además con toda una carrera en el poder electoral de muchísimos años, entonces que nos explique cómo podemos reconstruir el sistema electoral venezolano. Y tenemos a un joven que es Carlos Paparoni, que es compañero mío de la Asamblea Nacional, que tiene desde que llegó a la Asamblea Nacional estudiando y llevando el tema de la producción, especialmente la producción de alimentos. Y además viene de ese mundo, que se crió en ese mundo. Bueno, que nos explique cuáles son los caminos que tenemos que hacer para producir más y mejores alimentos. Es decir, al final es colocar las mejores experticias y los mejores conocimientos en función de construir unas soluciones, sobre todo en el marco de una crisis tan dura como la que estamos padeciendo. Gracias, Ángel. Por favor, recuérdanos a todas las personas que nos escuchan la hora, el lugar, cómo pueden hacer para enterarse de la convocatoria, tus redes sociales para seguir el evento. Mira, mañana 8 de mayo a las 9 de la mañana en el Paraninfo de la Universidad Metropolitana. Es como el aula magna de la Universidad Metropolitana. La entrada es totalmente libre, abierta a todo público. Pueden seguirnos a través de mis redes, Ángel Medina D, tanto en Twitter como en Instagram, o pueden seguir el Twitter de @soyaviayala, todas con Y. Ok, perfecto. Soy Aviayala y nos explicabas para la gente que sintonizó tarde, es cómo los indígenas se referían a América antes de que ya se llamase América. Es el nombre que originariamente le colocaron los indígenas a América. Así que, Alfredo, tú, todos los equipos, todo el equipo que te acompaña y todos pues los que nos escuchan están totalmente y cordialmente invitados mañana. Perfecto, Ángel Medina, muchas gracias, diputado del Estado Bolívar, diputado por Primera Justicia, presidente del capítulo de Venezuela del Parlamento Latinoamericano. Hacia la invitación y la repetimos, mañana 8 de mayo a las 9 de la mañana, Universidad Metropolitana, en el Paraninfo. Ahí un evento denominado Venezuela piensa en su futuro, con la participación de Rafael Arraiz Luca, de Zobeida Mejía, del diputado Medina, evidentemente, y por supuesto también del diputado Carlos Paparoni, abordando temas sobre producción de alimentos en el caso de él, y Zobeida Mejía y Rafael Arraiz Lucas brindando su experticia tanto en el tema electoral como en las investigaciones a nivel de la historia de Venezuela sobre los distintos procesos migratorios que, como decía Ángel, tendieron a ser en el pasado de inmigración, es decir, que recibíamos a personas llegando a Venezuela y lamentablemente pues hoy nos toca hacer de emigración, de venezolanos que buscan fuera de la frontera unas mejores opciones y un mejor país. 1:47, nos toca hacer nuestra tercera pausa y al volver sus opiniones, sus mensajes los estaremos leyendo. Le recordamos el número de teléfono 0212-482-9750. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.
puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. 1:48 de la tarde, seguimos aquí en su programa Contigo, del diputado Julio Borges. Tal como les comentábamos en segmentos anteriores, no se encuentra aquí en Caracas, está en este momento en Washington, tiene reunión con el vicepresidente Mike Pence. Se esperan respuestas, declaraciones sobre postura del gobierno de los Estados Unidos ante las elecciones del 20 de mayo. Además, anunciar nuevos hallazgos ante investigación de procesos de corrupción en el gobierno venezolano y sobre todo activos que tendrían estos personeros en los Estados Unidos de América. Tenemos la primera llamada de esta tarde. Buenas tardes, ¿su nombre y dónde nos llama? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre y dónde nos llama? Ortiz, de aquí de Caracas. ¿Cómo está? Bienvenido. Mira, hermano, una pregunta que le voy a hacer que es bastante inquietante y también a mí me la han preguntado mucho en la calle. Si el Tribunal Supremo de Justicia Legal que está en Colombia, ¿verdad? Y está la señora, la ciudadana Luis Ortega Díaz, que para muchos, pues, los demócratas es la fiscal, ese parapeto que tienen montado ahí. Entonces, que ya fue destituido como presidente de la República. Entonces, lo que yo no entiendo, lo que mucha gente no entiende, porque somos muchas, ¿por qué se le sigue llamando presidente a este tipo? Yo quisiera que me explicaran eso, porque es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Sí? Parece, cayó la llamada. Eso es un comentario importante y yo le confieso que a mí se me escaparía en algún momento también decirle a Maduro presidente. Y al final, creo que uno, es importante cuidar el lenguaje, sin duda alguna. Y lo segundo, que esta discusión, este enfrentamiento a veces entre lo que debe ser y la realidad, lo primero que nosotros tenemos que cuidar es de no frustrarnos y sobre todo de no generar falsas expectativas. Evidentemente el procedimiento que ha adelantado el Tribunal Supremo en Bogotá es relevante y es importante, inclusive puede ser fundamental para acciones futuras. La acción de Luis Ortega Díaz también tiene que serlo. Lo que también es igual de importante como esas dos acciones es que nosotros como ciudadanos mantengamos claro que ese tipo de decisiones tienen un impacto y que nosotros sencillamente tenemos que saber ponderarlo, porque a veces pensamos y se nos hace pensar que el mero hecho de que el Tribunal Supremo destituya al presidente y apruebe el antejuicio de méritos y encauce toda esta serie de acciones va a generar un cambio inmediato en la realidad, y ahí es donde necesitamos más fuerza, más organización y más presión para alcanzar ese cambio planteado. Ese comentario, esa acotación que hacía el señor Ortiz sobre el uso del título y el uso del lenguaje creo que es vital, la tomo completamente y sobre todo llamo a que nosotros como ciudadanos nos mantengamos firmes ante este tipo de situaciones. A esta hora, otra llamada más. Buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. ¿Tu nombre y dónde nos llama? Le habla Zulay Gómez Las Acacias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Muy bien, díganos. Mire, esta cosa que se mira Flores, yo nunca le he dicho presidente. Cuando me dirijo a él, le digo, esta cosa que se mira Flores. Porque un pueblo se puede burlar de un presidente, pero nunca un presidente de un pueblo. Y es lo que era hecho, maltratarnos, burlarse de nosotros, sobre todo con la comida y con la medicina. Que no es posible. Ese hombre, sinceramente lo digo, porque no hay que tener miedo. Gracias por su mensaje, por su opinión, Zulay Gómez. Recordemos que toda esta llamada es para la discusión, es para la idea. Siempre es importante referirnos con los respetos y los cuidados que la ley demanda, así como también las opiniones siempre son
a título personal, y en este caso la emisora RCR pues no es responsable de las opiniones ni la que yo emita y ni las que ustedes hagan con sus participaciones. 1:52, justamente estamos ya llegando al cierre, pasamos a leer sobre los mensajes que nos han compartido. Buenas tardes, ¿qué pasa con la emisora? Es Beatriz de Barrios del Paraíso. Eso se debe a que en la primera media hora tuvimos problemas con el transmisor principal de la emisora RCR 750. Ya a esta hora nos informan al aire sin ningún tipo de problemas en todos los radios aquí en la zona capital y donde la señal también llegue. Tuvimos al comienzo solamente a través de internet y de las redes sociales. Este otro mensaje lo tenemos. El supuesto ganador opositor se juramentaría con la Asamblea Nacional Constituyente, pregunta Raúl Mijares. Después de bochinche, mayo, referéndum para Junta Constituyente mientras se legalizan. No entiendo ese segundo mensaje. La pregunta de Raúl Mijares surgía también el lunes de la semana pasada. Bueno, el que gane la elección presidencial se juramenta ante la Constituyente. Y ahí yo creo que hay que reordenar un poco las ideas. Si se tienen los votos para ganar la presidencia, si se tiene además el apoyo institucional, específicamente el apoyo militar para que esos resultados sean reconocidos, si se tiene además el reconocimiento internacional en una elección internacional que diga, sí, esta persona ganó unas elecciones limpias, lo que prelaría en esas condiciones es esa cantidad de elementos sobre una instancia de poder inventada de manera ilegítima e ilegal por parte del gobierno, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Si se llegase a ese momento donde se tienen los votos, donde se tiene la fuerza, donde se tiene el reconocimiento, poco pesaría en contra, que es mi opinión, el rol de la Asamblea Nacional Constituyente. Si nosotros creemos que somos capaces de poner un presidente de la República, más capaces tenemos que creernos de ser capaces de contrarrestar, de impedir, de enfrentarnos ante los abusos de quienes pretendan, abrogándose de una autoridad supraconstitucional inexistente, someter los destinos de todo el pueblo venezolano. Eso es parte de las discusiones, eso es parte del debate. Quienes no pudieron escuchar por estos problemas de transmisión al diputado Borges temprano en el programa, les pedimos que estén atentos a las redes sociales. Tienen que salir, deben salir declaraciones relevantes hoy desde la Organización de Estados Americanos, en palabras del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y es ahí donde nosotros pues estaremos rebotando esa información, estaremos difundiéndola y sobre todo explicando y conduciendo esa presión internacional, esas demandas internacionales en objetivos y acciones concretas que nos permitan organizarnos dentro de nuestro país. A la 1:55 agradecemos de nuevo a quienes permiten el programa. En la dirección general, Jaime Nestares, la gerencia de producción, Willy Cercaya, la producción, Celín Pérez, los controles, César González, quien tuvo el gusto de hablarles, Alfredo Grafe. Esperamos vernos el próximo lunes y siempre aquí con ustedes en su programa Contigo, del diputado Julio Borges. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo